Iglesia, y en esta mañana ya quiero hablar de un tema que le he puesto: los cimientos. Diga conmigo: los cimientos. Muy bien, iglesia. Y en el Salmo capítulo 11, en el versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cierre sus ojos y diga: Señor, en esta hora yo te pido que tú hables a mi vida, Señor, conforme a mi necesidad, conforme a lo que yo necesito escuchar hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a todos los colombianos y venezolanos que están en este lugar. Mi esposo se vino con una camisa de Guatemala que le regalaron, una gorra venezolana, y dejó el poncho colombiano en la casa. Pero bueno, aquí estamos. Salmo capítulo 11 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Los cimientos son el fundamento, escuche bien, para construir algo que perdure. Toda edificación necesita un fundamento. Toda construcción necesita un fundamento. Por ejemplo, este edificio, para nosotros estar aquí tranquilos, es porque aquí hay un buen cimiento y un fundamento. Ustedes saben que hace días tembló y era un domingo, y resulta que yo le tengo terror a los temblores. Yo estaba ya en el salón, en el lugar de toda la producción de culto, y estaba con mi esposo mirando algunas cosas, y aquí estaba la alabanza, y Felipe estaba con ese gozo cantando y cantando, y empezó a temblar, y Felipe pensó que era el Espíritu Santo y seguía cantando con más gozo, y la esposa paniqueada al lado lo sacudía, y Felipe pensando que era el Señor que lo estaba tocando. Y yo le dije a mi esposo: mi amor, yo me bajo porque tú fuiste el que dijiste que iba a ser pastor, salva tú la iglesia, chao, yo me bajo. Y yo me bajé rápido, y entonces encontré varios hermanos sentados en las sillas mientras temblaba, y decían: están temblando, ¿no? Está temblando. Y nos bajamos, y entonces mi esposo fue el último que bajó. Ya cuando Felipe, el que estaba dirigiendo la alabanza acá, le dice la esposa: Felipe, está temblando. Felipe dijo: ay, pensé que era el Espíritu Santo que me estaba tocando. Resulta que no. Y entonces Felipe bajó tranquilo, pero la esposa me representa porque también bajó con el mismo pánico que yo bajé. Pero sabe, cuando algo tiene un fundamento y un cimiento, se puede mover la tierra, pero no se destruye, no se cae. Y en nuestra vida, escúcheme muy bien, nosotros tenemos que aprender a tener, para todo proyecto, para todo plan, para cualquier relación, para lo que vayamos a construir, lo primero que hay que colocar es un cimiento. Hay gente que monta un negocio sin primero sentarse y organizar el cimiento. Hay gente que empieza una relación sentimental, relaciones afectivas, y no primero coloca el cimiento. Y en todo siempre debe haber un cimiento, un fundamento. Las naciones se deben edificar con fundamento. Una nación que no tiene cimientos fuertes es una nación donde su democracia tambalea cuando no se tienen los cimientos. Pero ¿cómo se construye un cimiento para que una nación, su democracia no tambalee? Para que en una nación su democracia no se pierda, para que en un hogar las cosas no se dañen, para que en las relaciones las cosas no se destruyan. Hay tres características que se las voy a compartir rápidamente en esta mañana para poder construir nuestros cimientos. Lo primero: Dios como principal constructor de lo que nosotros vayamos a edificar. Nadie podrá afectar el cimiento de una nación. Nada podrá afectar el cimiento de una nación cuando esa nación está construido con Dios como fundamento principal. Amén. Cuando una nación se olvida de Dios, cuando una nación deja a Dios a un lado, es cuando todo se empieza a tambalear. Naciones que han olvidado a Dios son naciones que han terminado y que su historia se empieza a construir de horror, de dolor, de muerte, de destrucción, de hambre, de pobreza, porque se ha olvidado que el fundamento principal es Dios. Y en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos, en sus relaciones de amistad, en todo lo que usted construya, el fundamento principal de su vida debe ser Dios.
Cuando nosotros fundamentamos toda nuestra vida como principal Dios, nada se cae, nada se tambalea. Podrán venir momentos adversos, podrán venir dificultades, podrán venir momentos difíciles, pero su fundamento, como está edificado en Dios, permanece. El Salmo capítulo 33, en el versículo 12, hay una palabra poderosa de Dios para las naciones de la tierra. En el Salmo 33, 12, y dice la palabra del Señor, que bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Es Jehová. Cuando una nación, Dios es lo primordial, esa nación empieza a caminar en algo diferente. Pero ¿qué pasa cuando una nación olvida a Dios? Nuestra nación Colombia, a pesar de que tenemos las iglesias más grandes de Sudamérica, de Latinoamérica, tenemos iglesias de 400,000 personas, iglesias que congregan 150,000 personas en un domingo como hoy. Colombia es una nación que ha empezado a olvidarse de Dios. Colombia es una nación que se encuentra en el puesto número 36 de los 50 países en el mundo donde hay persecución cristiana. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos olvidado el fundamento, porque nosotros estamos en la comodidad de la ciudad, estamos en la comodidad de nuestra iglesia, y eso que esta iglesia no es tan cómoda, hay otras más cómodas todavía, y se nos ha olvidado que el fundamento es el Señor, y que por eso Colombia atraviesa en los campos, en los pueblos, en las veredas, lugares de extrema violencia, donde aquel que predique la palabra de Dios muere por causa del evangelio. Pero ¿por qué? Porque se nos ha olvidado el fundamento. Porque hemos puesto la esperanza en el gobernante de turno, porque hemos puesto la esperanza en que éste sí va a solucionar los problemas de esta nación. Pero la única persona que soluciona los problemas de esta nación es cuando nosotros como iglesia vamos a entender que el fundamento de esta nación no se trata de qué lado estoy de la historia, se trata de que Jesús debe ser el pilar más importante de esta tierra de Colombia, iglesia. Y eso mismo pasa en nuestra vida, cuando en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en sus relaciones no está Dios como principal, en su negocio no está Dios como socio principal. Dios es el que para que venga y apague la deuda que lo tiene estresado. Dios es para que venga y yo le diga: Señor, ayúdame, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me desamparas? Y el Señor le dice: usted me preguntó para meterse en esa sociedad, usted me preguntó para meterse en ese negocio, usted oró para involucrarse en esa relación. No tenemos a Dios como fundamento, y como no hay fundamento, nuestra casa se cae, porque a veces vivimos de la fachada pero no del fundamento. Hay casas que son muy lindas. Una vez tuve la oportunidad de ir a una casa por fuera muy hermosa, muy linda. Yo dije: wow, qué casa tan linda. La puerta, las ventanas, esto estaba precioso, como uno veía la apariencia que daba la casa. Y la dueña nos entró a su casa y había dividido la casa en no sé cuántos cucurucos, como decimos nosotros, en unos conucos, una cosita. Mire, este es un cuarto, allá en esa otra esquina queda el otro cuarto, y en esa otra esquina queda el baño, y allá en ese rincón queda la cocina, y entonces luego venga porque acá tengo otro cuartico que también arriendo. Y era una cosa donde no entraba ni el diablo, porque era una oscuridad que no entraba nadie ahí. Y yo decía: ¿y la ventilación? ¿Y qué? ¿Cómo hacemos la ropa para que se ventile, se seque? No, una cosa. Y yo decía: fíjese, esto es una fachada bonita, pero por dentro es aterrador vivir en esa oscuridad. Y a veces nosotros tenemos fachada, pero por dentro vivimos en oscuridad, porque no tenemos el fundamento que es el Señor. Amén. Tenemos oscuridad en nuestra vida porque el fundamento no es Cristo. Lo primero que usted tiene que hacer en su vida, para que todo en su vida avance, el cimiento es Dios. Siempre es Dios. Lo segundo, Génesis 17:1.
Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Dios y Dios le dijo: yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí, ¿qué? Y sé perfecto. Diga conmigo, sé perfecto. Pero es que perfecto no hay nadie. Pero cuando Dios habla de perfección, es que usted tiene que empezar a cambiar aquellas cosas que usted sabe que no le edifican. Y esto se llama, el segundo punto, los no negociables para tener un fundamento. ¿Usted sabe por qué las relaciones sentimentales fracasan? Porque nunca, cuando se inicia la relación, como todo es bonito, como todo es risa, y es que es encantador, es la persona más maravillosa, me hace reír tanto, esa es la primera que nos creemos. Yo me río con él y él se ríe conmigo. Y nunca hablamos de los no negociables. Y entonces cuando vamos avanzando en la relación, me doy dando cuenta que algo de esa persona a mí me molesta profundamente, me lastima. Y esa persona se da cuenta que algo que yo hago lo lastima. Pero ya no podemos hacer nada. Estamos enamorados, metimos la cabeza, y si le propongo los no negociables me va a terminar. En el matrimonio, ¿por qué hay matrimonios que fracasan? Porque hay los no negociables. No hay los no negociables. Aquí no se puede hacer esto. Yo te amo, pero esto no te lo voy a permitir. Yo te amo, pero esto no lo quiero hacer. Yo te amo, pero esto no me gusta, y tenemos que empezar a trabajarlo. Pero cuando ya tenemos el agua hasta acá, es que pensamos actuar. No hemos puesto a Dios como fundamento y no hemos trabajado en los no negociables. Pero sabe que los no negociables son aquellas cosas que usted tiene que empezar a cambiar en su vida para que otro los cambie. Porque es que a veces nosotros queremos cambiar a la gente, pero nosotros no cambiar. Queremos que tal persona cambie ese defecto que no me gusta. Pero es el mismo defecto mío, pero a mí sí me tienen que aceptar así. Cuando usted quiera, escúcheme muy bien, tener un no negociable con alguien, lo primero que debe hacer es que en su vida eso ya haya sido una realidad. Hay gente que le molesta que otro mienta, pero ellos mienten. Hay personas que le molesta la infidelidad, pero ellos son infieles. Hay personas que le molesta la deshonestidad, pero ellos son deshonestos. Y cuando usted quiera hacer negociación con alguien con respecto a algo que a usted no le gusta, es porque usted ya ha avanzado en esa área y usted tiene autoridad para decirle al otro: no me gusta esto porque yo una vez lo hice, yo también tuve ese problema de mentir, yo también tuve ese problema de engañar, pero yo lo superé, y como yo lo superé, por eso hoy te pido que tú también trabajes y lo superes. Dice amén. Una nación también tiene que tener los no negociables. Y en nuestra nación hay pecado, hay hechicería, hay maldad, porque nadie se ha parado a decir: mire, esto no lo podemos permitir, esto no puede suceder en nuestra nación. Necesitamos un despertar en nuestra patria, en nuestra tierra. Pero nosotros somos los primeros. Nosotros queremos que nuestros políticos cambien, pero nosotros no cambiamos. Es que ellos roban y usted le da las vueltas de un billete de 100 cuando usted pagó con 50, y usted dice: ay, el Señor me bendijo, Dios es tan bueno. Yo le estaba pidiendo al Señor una bendición hoy, y usted no va y devuelve. Mire, qué pena, usted se confundió, me dio más. Pero queremos que los que gobiernen cambien. Cuando usted quiere exigir un no negociable en su vida, el primero que debe trabajarlo en su corazón, diga: soy yo. Si usted quiere que otro deje de mentir, ¿usted qué tiene que hacer? Dejar de mentir. Si quiere que otro sea deshonesto, ¿usted qué tiene que hacer? Dejar de ser deshonesto. Usted sabe que a veces las personas dicen: es que no soporto esa persona porque es mentiroso. ¿No será que usted también es mentiroso? Y por eso no la soporta. Porque eso nos pasa. Y una nación como la nuestra tiene que aprender a que hay principios que no son negociables. Los principios, los valores en una nación, cuando se empiezan a negociar los principios, cuando una nación empieza a negociar los valores, cuando una nación empieza a sacar a Dios de toda la ecuación, es cuando esa nación empieza a tener graves problemas. Graves problemas.
Fíjese, en un país como los Estados Unidos sacaron la Biblia, sacaron a Dios de los colegios, y por eso hoy en día a un joven no le da nada agarrar un rifle, entrar a su colegio y matar a 10 de sus compañeros, porque se sacó a Dios de la nación. Y Colombia saca a Dios de la nación, ¿sabe? Porque si usted está en el campo y en el monte, en una zona compleja, a usted lo persiguen por ser cristiano. A usted en el trabajo se le burlan por ser cristiano. En las redes sociales despotrican de los cristianos, despotrican de los pastores. Es una nación que se está olvidando poco a poco quién es Dios. Pero usted, hermano, no puede olvidarlo. Usted siempre debe tenerlo presente. Usted tiene que tener no negociables en su vida, en su casa, en su familia, con sus principios, con sus valores, con lo que usted le ha entregado al Señor, con lo que Dios ha transformado de su vida. Si Dios ha cambiado su vida, si Dios lo ha transformado, si Dios le ha quitado ese mal hábito, usted ya sabe que no hay negociación en retomar eso en su vida. Usted tiene que mirar hacia adelante, hacia el Señor. Dice amén. Ahora, último punto. Primero, ¿cuál fue? Dios como principal, los no negociables y la justicia. Salmos 33, 5. La justicia. Dios ama la justicia. Y la justicia no es la venganza. Una cosa es justicia y otra cosa es venganza. La gente dice, no, es que yo quiero que Dios haga justicia, que lo mate. Eso es venganza. Sí, uy, no, es que le tengo tanta rabia, que Dios haga algo. Obra Dios en justicia, aniquílalo. Usted está pidiendo venganza, no justicia. Sí, así no es. Señor, a mí me gusta la viuda que dice la palabra que ve a un juez injusto, y ella le decía, hazme justicia de mi adversario. Ella nunca le dijo, vaya y mate a mi adversario, sino hazme justicia de mi adversario. Cuando usted obra en justicia, dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena que la tierra. Cuando usted actúa en justicia, usted está cumpliendo con el Señor. Eso es uno de los fundamentos de esa construcción que nosotros tenemos. Cuando usted es justo con otra persona, cuando usted es jefe y no es injusto con sus empleados, cuando usted tiene un emprendimiento y no es injusto con la persona que usted emplea, cuando usted tiene sus cercanos, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, cuando usted es justo, cuando usted es esposo, no va y se gasta un montón de plata en sus amigos, allá con mis amigos, que es que mejor dicho, salgo y a sus hijos no le da el pan necesario. Cuando usted coge su dinero, su ganancia, su dinero y va y lo deja allá en la cantina, en el alcohol, en el vicio, y se olvida de su familia, de las necesidades que hay en su casa, usted está obrando en injusticia. No podemos ser injustos. No podemos ser injustos con el débil. No podemos ser injustos con el huérfano. No podemos ser injustos con la viuda, con la persona que está sola, con la persona que está abandonada, con la persona que está desamparada. No podemos ser injustos. No puede usted ser injusto con los hijos de su pareja. Uy, es que mi esposo tiene unos hijos que yo quisiera mandárselos al Señor, al reino de los cielos. No, usted tiene que ser justo con los hijos de su esposa. Usted llegó a esa relación y ya existían esos hijos. Mijo, tiene que aprender a ser justo. Justo. Porque Dios a usted le dio la oportunidad, le está dando una oportunidad de educar a alguien que no es su sangre. Eso tiene más valor que educar a sus propios hijos. Porque ¿quién no ama a sus propios hijos? Pero cuánto valor es amar en aquel que no es mi hijo. Eso tiene más valor, porque eso hizo Dios con nosotros. Nosotros no éramos sus hijos. Dice que Él nos llamó hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Y Él no nos dice que nosotros somos sus hijastros. Él nos dice que ¿qué? Yo le decía a los de la primera reunión, nosotros no cantamos yo solo sé que yo soy tu hijastro, tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Alguien cantó así? No.
Usted dice, yo soy tu hijo. Ah, pero es que yo no era hijo de Dios. Para mí no había oportunidad. La oportunidad vino cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y me hizo heredero y coheredero y me dio eternidad. Esa misma justicia usted debe emplearla con otros. No sea injusto con las personas. ¿Sabe por qué en Colombia hay tanto derramamiento de sangre? Porque Colombia es un país de injusticia, pero no injusticia económica, porque la gente piensa que para arreglar un país toca repartir la plata por igual. No, eso no es así. Es cuando vemos a alguien y no nos interesa. Es cuando lastimamos a otra persona con nuestras palabras, con nuestras acciones, cuando obramos en injusticia a nuestro alrededor. Cuando su hijo le dice, mamá, es que la profesora me puso todo este poco de tarea, y usted obra en injusticia y dice, esa señora, voy a ir mañana, le voy a decir tal cosa, esa vieja, ¿por qué tiene que ponerle todo? Usted está siendo injusto con una persona que está educando a su hijo. A veces somos injustos. Dice amén. Somos injustos con cualquier persona a nuestro alrededor, con alguien que a usted le pide un favor y usted lo puede hacer, y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si usted puede ayudar a alguien y no lo hace, porque no quiero, porque no me da la gana, no quise, a usted eso le es contado por pecado. Cuando usted ve a alguien que tiene una necesidad y usted no la suple, porque qué pereza cubrir esa necesidad, a usted le es contado por pecado. Cuando usted no comparte su pan con el hambriento, dice la Biblia, a usted le es contado por pecado. Los cimientos en una familia, en una casa, en una nación, se construyen cuando Dios es el principal, cuando hay no negociables, cuando las naciones negocian la integridad, cuando las naciones negocian la espiritualidad, cuando nuestros gobernantes van detrás de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, están poniendo en riesgo la nación. Están poniendo en riesgo la nación. Acá hay compatriotas, hay amigos, hermanos que amamos de nuestra nación vecina, próspera. Le decían la Dubái de Latinoamérica, la Dubái de Sudamérica. El sueño de todo el mundo era ir a hacer dinero a esa nación. Pero el pecado, los no negociables, la idolatría, la hechicería, la brujería, la injusticia, los llevó al dolor que hoy están padeciendo muchos. Porque hay no negociables delante de Dios. Y usted, como colombiano que está en este lugar, usted, su mirada debe ser primero Dios, no un hombre. Ningún hombre va a resolver lo que pasa en Colombia. Lo que pasa en Colombia se resuelve el día que Colombia entienda que Jesús es el Señor de esta tierra. Que Colombia entienda que no hay negociables en esta nación y que empecemos a obrar en justicia. Que al perverso no se le premie y al inocente se le juzgue. Ese día las cosas empiezan a cambiar. Dios quiere que usted, como cristiano, como hijo de Dios, en su casa, en su familia, en sus relaciones, usted tenga claro estos tres pilares para el fundamento de su vida, de su negocio, de su empresa, de lo que usted quiera hacer. Primero, Dios. Segundo, los no negociables. Y tercero, ¿qué les dije? Justicia. Justicia. Y usted va a ver algo diferente en su casa, en su vida, en su familia, en sus relaciones. A veces hay gente que tiene tanta fachada en su vida. Ay, es que ese negocio súper próspero quebró. ¿Por qué quebró? Porque nunca aplicó los no negociables. Uno de los no negociables es: cuide a quien contrata. Perdió.
Lo robaron y perdió el negocio. Hay relaciones que usted las ve en las redes sociales, guau, parejas lindas, hermosas, que todo el mundo dice, los amo, los admiro, quiero parecerme a ustedes, ustedes son lo máximo. Y eso usted los ven haciendo, bailando los dos iguales, tomándose fotos en París, en Alemania, en Italia, en Noruega, en Suiza. Y usted, ay, tan bonito, como yo quisiera alguien así. Y al año se arma tremendo escándalo. Sale la vieja llorando y contando story time de cómo me fue infiel. Y postea las conversaciones y le descubre. Pero venga, y él o el hombre, que día me vi uno, story time de cómo era esta de tóxica, subió audios de toda la vieja, una loca perdida. Yo dije, ve, y quien la veía como una mansa paloma amorosa, porque son puras fachadas. No había un fundamento. Por eso su mirada debe estar puesta siempre en ¿quién? En el Señor. Su fundamento es Dios. Quiere que su matrimonio se restaure, su fundamento es Dios. Quiere que su matrimonio perdure, su fundamento Dios. Los no negociables de su vida, la justicia. Quiere que haya prosperidad en sus finanzas, su fundamento es Dios. Quiere que usted lo que emprenda, porque emprende de todo, ha vendido hasta huecos y nada le ha salido, su fundamento debe ser Dios. Es que yo todo lo vendo y no, ¿qué será? ¿Es que estoy salado? ¿Me echó la maldición de mi tatarabuela? No, es que usted no ha puesto el fundamento en el lugar correcto. Dios. No hay negociables en mi vida y hay justicia. Y así vamos a ver, no una familia diferente, no una casa suya diferente, una Colombia diferente. ¿Cuántos queremos ver una Colombia distinta? ¿Cuántos queremos ir por los campos predicando la palabra? Mi padre me dice, hace tantos años se podía ir por los campos, predicar la palabra, decir que Cristo salvaba, que Cristo sanaba y que Cristo venía pronto, pero resulta que no se puede, porque si predicas la palabra puedes exponer tu vida. Eso necesitamos que Dios restaure en Colombia, porque necesitamos que Dios sane esta tierra. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. Y usted le va a decir al Señor en esta hora: Señor, yo te coloco mi vida delante de ti, Señor. Y hoy te pido que me ayudes, Dios eterno, a entender y poner el fundamento en el lugar correcto, Señor. No en mis fuerzas, no en